Vamos a continuar y ahora nos corresponde a la materia de lengua y literatura. Con ustedes vimos, no me acuerdo, con ustedes vimos anteriormente la carta del lector en lengua y literatura. Sí, Licen. Ya, vimos con ustedes acerca de la carta del lector, ¿no? Entonces yo eh, vamos a retomar brevemente ese tema y a tomar unos consejos cómo escribir una buena carta de lector. ¿Quién se acuerda de qué se trataba la carta de lector? ¿Era qué? A ver, recordemos, ¿de qué se trataba la carta de lector? Ella era una elaboración de una carta dedicada a quién. O sea, si es en un condominio, a una parte, de una queja o algo que molesta, Podría ser una queja, podría ¿no? ser Que una molesta. recomendación, podría ser una felicitación, ¿verdad? Esa era la carta de lector. Podría ser queja, felicitación, recomendación o simplemente un punto de vista que usted vio acerca de. En este caso, Israel nos dice, yo puse una queja por un artículo que salió de un condominio y va dedicada al presidente, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa era la carta del lector, ¿no? Aquella ¿No? ¿Y qué decíamos? ¿Qué decíamos? Que ahora ya no se ve mucho la carta del lector. ¿Y qué decíamos? Que ahora en las redes sociales En las redes casi todos sociales, somos la carta del lector cuando ponemos un comentario y decimos eso está muy caro, eso está feo, o cuando hablamos de política o cuando hablamos de algún siniestro y opinamos acerca de esa publicación de ese diario digital. Entonces, eso era en el presente una carta del lector, ¿no? Era una queja, puede ser una felicitación, esa era la carta del lector. Ahora vamos a ver unos consejos para poder redactar, escribir una carta del lector. Vamos con el primero, Gaby. Ser honesto, dice. 10 consejos para escribir una carta una buena carta de lector. La primera dice ser honesto. Ayúdanos, Gaby, por favor, con el primero. El mensaje debe estar de acuerdo con la realidad. Es indispensable ser veraz. Dice, calumniar nunca. Hablar mal sin, sin necesidad tampoco. Hay que exponer la verdad de los hechos y cuando el objetivo sea criticar a una persona, hay que estar documentado para probar la veracidad de lo que se dice. Gracias, Gaby. Ser honesto, dice. Calumniar nunca, ni hablar mal sin necesidad. Y si tiene que criticar, que sea con veracidad. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con veracidad? Con hechos, con pruebas. Yo critico y digo esto porque con pruebas. sucedió. Aquí tengo lo que he visto. Puedo criticar siendo honesto, es la verdad, ¿no?
Vamos con Luis la segunda. Espérenme, les voy a hacer más grandecito para que puedan. Ser breve. Luis, ser breve. Sé breve. El segundo. Ayúdanos con la lectura, por favor. Tu micrófono. Sé breve. Si tu carta se ajusta a la recomendada por el diario en un número de líneas o de caracteres, hay más posibilidades de que sean seleccionadas y publicadas. Trata de resumir y contestar tus argumentos. Sé breve, dice. No pongas más de, o no pongas, ¿qué se podría decir? Una explicación. Al punto de lo que quieran decir. No darse las vueltas, ni sé breve. Y dice que cuando se es breve, existe la posibilidad de que tu carta sea seleccionada y publicada. Vamos con el siguiente. Ser constante. Selena. Ser constante. Aunque no te publiquen la primera carta, continúa escribiendo. La carta tiene un efecto importante en la redacción de lo diario y si te publican una, lograrás una gran repercusión en los lectores. Ser constante, o sea, seguir intentando, aunque tu carta no sea la elegida, ¿no? Sé original, John. Sé original. Haz el esfuerzo de escribir con tus propias palabras. No es probable que los diarios publiquen cartas modelo. Sé original. ¿A qué se refiere con cartas modelo? A que O sea, utilicen tal vez un lenguaje muy puntual o un lenguaje un poquito más científico, más, ¿cómo le podríamos decir? Un lenguaje más sofisticado, ¿no? Dice, escribe con tus propias palabras. Sé original. Vamos con el siguiente. Pon todos los datos, Fátima. Pon todos los datos, firma la carta e incluye tu nombre, dirección, teléfono y número de cédula de identidad. Son datos requeridos por los diarios para publicarlas. Los datos que deben ir normalmente para que seas identificado, ¿verdad? Actualidad, Ricardo. Ay, a ver, El 6, actualidad. elige el tema que sea tu interés, pero toma aún en cuenta que si escribes sobre temas de accesibilidad y cuando el asunto aún está vigente, tendrás mayor posibilidad de que tu carta sea pública. Elige un tema primero que sea de tu interés y toma en cuenta que si escribes temas de actualidad y cuando el asunto aún esté vigente, ¿qué quiere decir esto? Que vino un tema de moda, ¿no? Vino un tema de moda. Yo no sé, bueno, ahora no sé ahorita cuál es el tema de moda que esté corriendo en redes sociales, ¿ya? Pero si yo decido escribir una carta al lector una semana después, eso ya no va a estar vigente. Entonces dice que tengas cuidado en eso, que elijas un tema de tu interés y que esté vigente aún, que esté esa noticia en ese momento, ¿ya? Elogia. Vamos, ya leímos todos, ¿no? Vamos con Luis de nuevamente. Ay, me pasé. 7, elogia. Luis, Elogia. Es útil criticar y protestar, pero nunca dejes de proponer soluciones o de elogiar a otra carta publicada o algún artículo
o editorial del diario que te haya gustado. Gracias, Luis. Elogiar o elogia. ¿Qué quiere decir? Elogia que como que como que lo haga ver bonito ya. Elogiar a alguien. Ponerle en un altar, se puede decir elogiar, ¿no? Pero dice que también es útil criticar y protestar. Dice, pero nunca dejes de proponer soluciones o elogiar, o sea, que saques algo bueno y también opines acerca de una solución de aquel artículo o diario que te haga gustar. Sé gentil, John. Listo, listo. A ver, dice, sé gentil. A ver, lo cortés no quita, lo valiente firme en los principios, pero suave en las formas. Jamás, a ver, jamás recurras al insulto o a la descalificación. Hay que saber qué decir, pero también saber cómo decirlo. Qué importante, ser gentil, dice. Lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que usted se exprese tal vez de algún hecho negativo, usted esté enojado y quiera escribir una carta de lector molesto, no dice que utilice formas de insulto o descalificación, todo lo contrario, usted sea valiente y escriba de forma correcta. ¿Cuántas veces hemos visto en las redes sociales que se insultan y se etiquetan? ¿No es cierto? Entonces, si sé gentil, hay que saber qué decir, pero también cómo decirlo. Entonces, muchas de las veces tal vez ustedes han tenido la oportunidad de encontrarse con comentarios en redes sociales y hay personas en que pusieron su argumento con palabras corteses y lo dijo todo. Vuelta a otros se desgastan insultándose y descalificando cualquier aporte que otra persona pudo dar, ¿no? Sé preciso, Fátima. Sé preciso. Es necesario ajustarse siempre a la verdad y tener muy claro el objetivo. Si puedes, pídele a alguien que la lea antes de enviarla a los diarios. Ya, yo por lo general siempre recomiendo volver, incluso hasta si ustedes tienen redes sociales y desean publicar algo, léanlo 2, 3, 4 veces lo que va a publicar. Pueda que exista una falta de ortografía, pueda que exista eh, otra comprensión en eso que quiere. Entonces, por eso sé preciso, ajustarse a la verdad y claro en lo que lea nuevamente para ver si lo que dice ahí es lo que usted quiere decir. Así es. Procura asociar a otros, Israel. Hay muchas otras personas que piensan como tú, pero están dispersos. Tu carta puede ser un elemento aglutinante de voluntades y esfuerzos para sumarse en una causa común. Con tu carta puedes entablar relaciones muy valiosas. Gracias, Israel. ¿Por qué hago hincapié nuevamente en este tema? Porque la tarea de ustedes va a ser escribir una carta de lector. Voy a programar un tema o les voy a dar un artículo de algo y ustedes me van a contestar ese artículo aplicando todos estos temas, esta carta de lector. ¿De acuerdo? Esa va a ser una de sus tareas. O por eso les digo que ya vuelvo a retomar este tema, porque voy a enviarles de tarea que ustedes realicen una carta de lector. Voy a encontrar un artículo, lo van a leer y van a opinar acerca de él, siguiendo estos consejos que hemos leído aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otros temas que corresponden a esta materia.
para que también puedan completar o argumentar acerca de su carta de lector. Para que le escriban sin faltas de ortografía. Acentuación de la conjunción o entre números. La conjunción es una palabra que se pone al inicio de una oración subordinada o que une palabras o elementos de una oración que tiene la misma equivalencia sintáctica. Hay varios tipos de conjunciones. La conjunción o es una conjunción disyuntiva que expresa diferencia, separación o contraposición entre dos o más personas, cosas o ideas. Ejemplo, ¿prefieres el azul o el verde? ¿Prefieres en un restaurante? ¿Prefieres seco de pollo o seco de carne? ¿Qué más puede ser un ejemplo? Es una separación, ¿no? Es una separación, es como decir una opción, o lo uno o lo otro. ¿Quieres esos zapatos de taco o esos zapatos bajos? ¿Cuál sería un ejemplo de ello, Fátima? A ver, un ejemplo con conjunción o. Un ejemplo de ello. ¿Quiero una blusa azul o una blusa roja? Ujú. Sí. O el utilizar, ¿no? La conjunción o. O Cuando habla, puede ser en pregunta o puede ser en contestación. Una separación, una diferencia, ¿no? Puede ser de personas, le, puede ser un ejemplo. ¿Tú le quieres a Giovanni o le quieres a Carlos, ¿no? Cualquier tipo de ejemplo en esta confusión o es una separación, una, como una condición sería, ¿no? O haces esto, o a sus hijos, si es que los tienen, arreglas ¿tiene el dos cuarto opciones? o te castigo, algo así, ¿no? Vamos con la siguiente. Normalmente esta conjunción no lleva tilde. Cuando hablamos de comparación, como el ejemplo de Fátima que nos dijo, no lleva tilde. Pero por razones de claridad, es habitual tildarla cuando va entre números para diferenciarla del cero. Ejemplo, ¿tienes 13 o 14? Entonces aquí sí se tilda esta conjunción o. ¿Por qué? Porque puede haber una confusión que podría ser el cero cuando se trate de números, ¿verdad? ¿Tienes 13 o 14? ¿Cuál sería un ejemplo de ello, John? Una conjunción con o tildada entre números. A ver, ¿cómo dijo Listen? No le escuché, que está un poco bajo mi internet. Que nos des un ejemplo de conjunción o entre números. Recuerda que estamos utilizando la conjunción o, que es de esta letra o, esta vocal o, que se utiliza para una separación o para una condición o para diferenciar algo. Fátima anteriormente nos puso un ejemplo cuando se trata una conjunción o sin tilde. Dijo, quiero una blusa, no recuerdo los colores, quiero una blusa azul o quiero una blusa roja. Pero también esta conjunción o se utiliza entre los números, John, y se separa con una tilde para que no se confundan que es el cero. ¿Nos podrías dar un ejemplo con números? Yo te digo uno, ese. ¿Ella tiene 13 o 14 años? Ah, ya.
¿Tú cómo utilizarías la conjunción o utilizando números? Sería 17 y 18. ¿Sería? 17 y 18 o Ajá. 17 o 18. 17 o 18. Ajá. Yo te pregunto a ti, John, ¿tienes 18 o 19 años? Tengo 18. Tienes 18. Entonces ahí es cuando utilizamos la conjunción o, que a diferencia de esa, se tilda. ¿Para qué Israel se tildaba esta conjunción entre números? Para diferenciar del cero. Para Entre números, para diferenciar del cero se tilda. Continuemos. Aunque el uso actual de las computadoras hace innecesario seguir tildando la O como recurso para diferenciarla del cero, se recomienda hacerlo para evitar cualquier confusión, ¿no? Pero nosotros ahora sabemos que si la tildamos, sabemos que es una O entre los números. Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones. La O no se tilda cuando está entre un número y una palabra. La O no se tilda cuando está entre un número y una palabra. Por ejemplo, llegaron 9 o más personas. Ya no existe número, ¿verdad? Ya no hay entre los números. Está un número, la conjunción O y más letras. Entonces, en esta ocasión, no se tilda. Otra excepción sería la O se transforma en U cuando va delante de un número cuyo nombre empieza con O. ¿Qué número empieza con O? el 8, 8, 8, 80, 80, 800, ¿verdad? 800. 8,000, 8 millones. Entonces decimos, afuera, un ejemplo, ¿no? Afuera la temperatura estaba a 7 u 8 grados. ¿Podrías ayudarnos con un ejemplo así, Ricardo, por favor? ¿Cuándo se transforma la O en U? Cuando empieza con el mismo sonido, ¿verdad? Y no solamente en números, podríamos utilizar un ejemplo con cosas que empiecen con O. Usted no puede decir, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, voy a hablar así eh, de las formas, ¿no? Esa figura es cuadrada o ovalada. No podemos decir o ovalada, tampoco. Te tiene que transformar en U porque es primero es una falta de ortografía y segundo es una mal forma de hablar. La O se transforma en U cuando de forma escrita o hablada la siguiente palabra empiece con la misma letra. No puedo decir como les digo, no puedo decir esa figura es cuadrada o ovalada, está mal dicho. Esa figura es cuadrada u ovalada. En el caso de números, afuera la temperatura estaba a 7 u 8 grados. Es la forma correcta de hablar y escribir. Estos son algunos ejemplos que les he puesto, bueno, en donde ustedes encuentran
este signo de interrogación. Por ejemplo, en el primero dice, no recuerdo si la reunión es a las 8, espacio, ¿qué va? ¿Qué conjunción va? Y 8:30, ¿no? Como ya se nos acaba la hora, esto les queda de ejercicio entre los 3 minutos que tarden de conectarnos y unos 5 minutos que tarde en empezar la siguiente clase. A ver, vamos a ponerlo la conjunción o de manera correcta en estos ejemplos. Con todo, les voy a pegar en el chat para que los que están en computadora lo puedan copiar y realizar. Les doy unos minutitos para que copien. Luego se me cierra la sesión y nos volvemos a conectar. Y si desean otros minutitos y todavía no terminaron, primero copien las preguntas y luego realicen lo que tienen que hacer. ¿O desean que les dicte más rápido? A ver, la primera es, no recuerdo si la reunión es a las 8. Ahí tiene que ir la conjunción. Y continúa 8:30. Punto. La segunda, abrimos signos de interrogación. Necesito 5, espacio, la conjunción que va. 6 huevos para el pastel. Cerramos signos de interrogación. La tercera, entre el público estaban los integrantes de unos 10, espacio para conjunción, o continuamos más grupos juveniles. Punto. La siguiente. ¿Deseas tomar té? Espacio para conjunción. Café. Cerramos pregunta. Siguiente. Los estudiantes que asisten al club de ajedrez son unos 20, con espacio para conjunción, 25 en total. Punto. Siguiente. No puedo decidir si asistir a la conferencia, espacio para conjunción, al taller. Punto.
Siguiente. En el censo, intervendrán estudiantes de unos 70, espacio para conjunción, 80 colegios de la provincia, punto. La última, el peso de esa computadora portátil es de 4 libras, espacio para conjunción, menos punto. ¿Acabaron ya todos de copiar? Pongan pulgar arriba en sus pantallas si todos acabaron de copiar, por favor, para yo mirarles. Gracias, Elena. Gracias, Israel. Gracias, Ricardo. 10. Gracias, Fátima. Falta Gaby, John, Luis. Gracias, John. Ya, Lisa, ya acabé de copiar. Ya. Gracias. Luis, ya, ¿verdad? Todos estamos. Gaby, falta de Gaby, ya me dijo también. Nos volvemos a conectar que se me cierra la sesión. En unos 3 minutitos para continuar con el ejercicio. Lean y miren qué tipo de conjunción tienen que utilizar. Nos conectamos en unos 3 minutitos.